Hola, buenos días a todas, buenos días a todos, buenos días a todes. Segundo día de este maravilloso congreso que hemos podido parir y que estamos aprendiendo a transitar. En el día de hoy, un día caro para quienes concebimos la existencia y la militancia como una forma de honrar la memoria, la verdad y la justicia. Y aquí estamos, con un panel integrado por dos este, colegas de dilatada trayectoria, pese a su juventud, y gracias a su juventud, que resumen muchas cosas en su tarea cotidiana, pero además fundamentalmente resuelven lo que tiene que ver con la cuestión de las políticas públicas en el sentido de, en todo aquello que tiene que ver con vulnerabilidades, reclamamos y exigimos políticas públicas este, para que acudan en ayuda de la equidad o para intentar reparar los derechos conculcados. Pero en este caso, nuestros dos invitados de hoy, además, representan lo que es afrontar la responsabilidad del ejercicio de la política pública. Porque la política pública está, después hay que hacerla idónea a través del ejercicio. Y hoy estamos con dos colegas de los cuales nos enorgullecemos. Vamos a empezar, en primer lugar, con Adelki del Do, que es psicólogo, es director del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos, doctor Fernando Ulloa, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Para quienes transitamos todos estos caminos, es sencillamente el Ulloa. La forma participativa en que se ha realizado esta tarea ha permitido que nos podamos apropiar un poco todos, cada uno de este centro, pero hay quienes además lo gestionan y ayudan a gestionar el dolor. Adelki del Do nos va a hablar de políticas públicas de reparación a víctimas de violaciones de derechos humanos. Adelante, Adelki, es un orgullo compartir con vos este espacio. Muchas gracias, Jorge. Buenos días. Como recién señalaba Jorge, actualmente estoy como director del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos, doctor Fernando Ulloa. Pero también quería comentar que soy consejero directivo por el claustro de graduados y graduadas de la Facultad de Psicología. Y comento esto porque, como todos los años, presentamos un proyecto para que el aula mayor de la Facultad de Psicología se llame Beatriz Perocio. Pero nuevamente nos encontramos con la negativa del decano, de la mayoría del claustro de profesores, de la mayoría del claustro de graduados, Convergencia Académica, y también la mayoría del claustro estudiantil. Comento esto porque una fecha especial para todos aquellos que trabajamos y militamos en el campo de la salud mental y de los derechos humanos, y todos y todas sabemos el trabajo, la militancia, el compromiso de Beatriz con la salud pública, con la salud mental, con la sociedad, con el pueblo, y nuevamente nos encontramos con esta resistencia
en la Facultad de Psicología de poder homenajear a Beatriz Perocio. Si bien igual pudimos, junto con las agrupaciones estudiantiles, las agrupaciones que no están actualmente conduciendo el centro, es decir, con las agrupaciones compañeras, pudimos ayer igual hacer un homenaje a Beatriz Perocio. Pero señalo esto porque desde hace varios años que venimos trabajándolo con ADVA, con FEPRA, para que el aula mayor de la facultad pueda tener el nombre de Beatriz Perocio. No solo por la cuestión del homenaje, ¿no? Sino también son cuestiones también, bueno, preparatorias también, ¿no? Y que para los estudiantes y las estudiantes me parece que no es menor que una institución pública, una universidad pública, recuerde, tenga presente a alguien tan comprometida con la salud mental y la salud pública, y también con la organización, ¿no? Con la organización gremial de todos los psicólogos y psicólogas. Bueno, quería compartirlo porque la verdad que no estuvo bueno que el lunes presentar este proyecto, volver a señalar el compromiso, el trabajo de Beatriz y encontrarse siempre con esa resistencia, esa pared, ¿no?, que hay en la Facultad de Psicología para todo aquello que esté vinculado a lo nacional, a lo popular, que esté vinculado al compromiso con un proyecto de país, con un proyecto de salud pública, ¿no? Siempre nos encontramos con esa negativa. Bueno, como comentaba Jorge recién, la idea es poder charlar sobre políticas públicas vinculadas a la reparación de personas que han sido víctimas de violaciones a los derechos humanos. Y una de las políticas de Estado, y creo que como argentinos y argentinas debemos estar orgullosos y orgullosas, es el centro Ulloa. Porque el centro Ulloa ya tiene más de 10 años. Es decir, es una política pública comprometida con la defensa de los derechos humanos, enmarcado dentro de las políticas reparatorias de parte del Estado, que se ha sostenido por ya 11 años. La semana que viene vamos a estar haciendo una actividad, porque bueno, por cuestiones, digamos, por la pandemia, el año pasado no se pudo hacer un acto conmemorativo por los 10 años. Lo vamos a estar haciendo la semana que viene, el jueves 31, a las 16 horas, en el Centro Cultural Conti de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en el espacio de la memoria. Y y para eso, bueno, invitamos va a estar Fabiana Rousseau, que fue la primer directora del Centro Ulloa, Julieta Calmels, que fue también la segunda directora, y bueno, y Laura Sobredo, que fue la última directora, digamos, del centro, antes de que yo ahora asuma la dirección. Y además también vamos a contar con la presencia del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala. Señalo esto porque es muy importante esto de que una política pública se haya sostenido a lo largo de tantos años, una política pública que siempre estuvo impulsada
por los organismos de derechos humanos. Vieron que los organismos siempre exigieron que sea el Estado el que brinda asistencia, por ejemplo, psicológica a víctimas del terrorismo de Estado, que acompañara en los juicios de lesa humanidad. Es decir, el Centro Ulloa tiene a cargo el Plan Nacional de Acompañamiento a Víctimas, Creyentes, Abogados y Abogadas en los juicios de lesa humanidad. Entonces, por ahí algunos recuerdan, ¿no? con este Plan Nacional de Acompañamiento surge a partir de la desaparición, la segunda desaparición de Jorge López. La desaparición de López dejó en claro que el Estado no estaba acompañando en ese momento, no estaba acompañando a las víctimas, y este plan fue elaborado en el Consejo Federal de Derechos Humanos, es decir, fue firmado por todas las provincias del país para acompañar a todas las víctimas testigos del terrorismo de Estado en los juicios de lesa humanidad. Y el Ulloa tiene a cargo de implementar este Plan Nacional de Acompañamiento. Pero bueno, el Ulloa tiene otras competencias que ahí, voy a pasar a la siguiente. Bueno, esto es importante, ¿no? El Centro Ulloa depende de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Tiene tres competencias, podríamos decir, bastante claras. Una primera que tiene que ver con el origen del Centro Ulloa, el acompañamiento y asistencia en salud mental a víctimas del terrorismo de Estado. El Ulloa cuenta con un equipo interdisciplinario, con psiquiatras, psicólogas, trabajadoras sociales, también tenemos sociólogas, antropólogas, es decir, un equipo interdisciplinario que brinda acompañamiento y asistencia. Acompañamiento, ahí después lo vamos a ver más específicamente, tiene que ver con esto que les señalaba, ¿no? Este dispositivo de acompañar a los testigos víctimas. ¿Por qué decimos testigos víctimas? Porque son personas que fueron víctimas en el centro clandestino de detención y tienen que hablar en su condición de testigo y de víctima, es decir, hay una cuestión donde no solo tienen que hablar de lo que fueron testigos, de qué vieron, sino de lo que padecieron, ¿no? en su propio cuerpo. Y ahí el Centro Ulloa tiene un dispositivo, ¿no? para acompañar a estas víctimas testigos. Voy a contar un poquito sobre ese dispositivo. También el acompañamiento y la asistencia en salud mental de víctimas de la violencia institucional. Es decir, las violaciones a los derechos humanos en democracia, ¿no? Es decir, la violencia que ejercen las instituciones del Estado. Si bien el concepto de violencia institucional es un concepto amplio, ¿no? que engloba desde la violencia policial, lo que en los 90 llamábamos el gatillo fácil, ¿no? a el verdugueo, ¿no? que muchas veces padecen los pibes en los barrios populares. También incluye la violencia hacia los hospitales psiquiátricos, la violencia en los hospitales públicos, en las cárceles. Pero en el Centro Ulloa el dispositivo está más orientado a víctimas y a familiares de víctimas de la violencia
policial, ¿sí? Una de las prioridades del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala, es el abordaje, el trabajo con las víctimas de la violencia institucional. La Secretaría tiene un área importante de violencia institucional, un área que durante la gestión macrista había sido prácticamente desarticulada, y por decisión del secretario, hoy hay un equipo muy grande de abogados y abogadas, que hay un 0800 donde toda persona puede llamar y denunciar una situación de violencia institucional, y el Centro Ulloa acompaña, ahí se hace un trabajo de acompañamiento a esas madres que les mataron un hijo, a esos pibes que fueron por ahí torturados en una comisaría, y el centro ahí acompaña. Y si es necesario, también genera un espacio, hace un acompañamiento psicosocial. Y si es necesario, también hay la posibilidad de un tratamiento. Pero a veces cuando la cercanía con el trauma, el trauma es muy cercano en el tiempo, a veces primero hacemos un acompañamiento psicosocial. Además también sabemos que quienes padecen mayormente la violencia institucional son las personas pobres y las personas que digamos, se le han vulnerado muchísimos derechos previos. Entonces muchas veces también hay que restituir derechos que esas personas se le han vulnerado, ¿no? Es decir, por eso hablo de un acompañamiento psicosocial. Ahí muchas veces el acompañamiento de las trabajadoras sociales es fundamental. Perdón, estaba con el mate. Otro punto importante que tiene que ver también con las políticas reparatorias es la supervisión de las evaluaciones interdisciplinarias de daños requerida para beneficios de las leyes 24.043, que se refiere a aquellas personas que estuvieron bajo disponibilidad del PEN, del Poder Ejecutivo Nacional, hasta el 10 de diciembre de 1983, la ley 25.914, que está vinculada a los hijos de desaparecidos, es decir, aquellos niños, niñas que nacieron en los campos de concentración o que estuvieron detenidos con sus padres o presenciaron el secuestro de sus padres. Y la 26.564 es una ley que está vinculada a las personas que han sido víctimas directas, ¿no?, del terrorismo de Estado. El Ulloa capacita, a ver, estas evaluaciones las tiene que realizar un equipo interdisciplinario en el sistema público de salud. El Ulloa, el trabajo que hace es capacitar a estos colegas y supervisa la evaluación. Paso a la siguiente. No sé, Jorge, cómo estoy con los tiempos. No estuve mirando. Pero bueno, cualquier cosa me van diciendo. Bueno, en relación a las víctimas del terrorismo de Estado, como decía, acompañamiento en el proceso de justicia, es decir, ustedes saben que la ley de obediencia debida y punto final fueron declaradas inconstitucional a fines del 2003, y en el 2006 se llevó adelante el primer juicio por la desaparición de Poblete y Halsik, donde estaba implicado, fue condenado el turco Julián, ¿no?, un represor conocido, digamos. Y ahí, digamos, comienzan organismos de derechos humanos, como el equipo de salud mental del CEL, comienza con un dispositivo de acompañar a las víctimas, ¿no? Que es el dispositivo también que tiene el Centro Ulloa, ¿no?, que es un dispositivo donde uno se contacta antes con la víctima testigo, se presenta,
comienza ahí un acompañamiento, comienza semanas antes de su testimonio, después se lo acompaña durante el testimonio, es decir, en la audiencia, y el después, ¿no? El después es fundamental. Es fundamental porque yo recuerdo, yo participé en el primer juicio, en el 2006, acompañando a algunas víctimas testigos, y acompañé los juicios que siguieron. Y me recuerdo que en ese momento estaba muy instalada la idea de que dar testimonio reparaba por sí mismo, ¿no? Como que, sí, para algunos. Para otros, dar testimonio, contar después de más de 30 años que no, muchas personas no habían hablado, muy movilizante. Y bueno, hubo personas que salieron afectadas, ¿no? Con desorientación temporoespacial, personas que tuvieron después conductas autolesivas. O sea, no es que dar testimonio repara por sí mismo, ¿no? Entonces es fundamental el después. Ahí muchas veces puede dar lugar a un tratamiento o no, o simplemente continuar acompañando, escuchando, esto de que el Estado esté presente. Es importante señalar esto, ¿no? No en cualquier momento se enmarcan estas políticas reparatorias, ¿no? Estas políticas que, a mí me gusta decir que por lo menos generan condiciones de posibilidad para poder intentar elaborar algo de ese hecho traumático, ¿no? Porque sabemos acá que no hay reparación total, no hay reparación término a término, ¿no? Pero sí, no es lo mismo un Estado que genera condiciones de posibilidad para reparar, ¿no? Condiciones de posibilidad para elaborar, ¿no? Este proceso que se inicia en 2003 con Néstor Kirchner. Entonces así, digamos, se declaran incondicionales. De que se declarara inconstitucional la ley de evidencia de vida y punto final también es un acto reparatorio. Que hoy lo que era la ESMA sea un espacio de la memoria y los derechos humanos también es una política reparatoria. El Centro Ulloa también es una política. El programa Verdad y Justicia también es es decir, son todas políticas que, por suerte, se han podido sostener, porque el Centro Ulloa, esto también parece importante señalar, ¿no? Durante los años del macrismo, el Centro Ulloa se sostuvo por el compromiso de los trabajadores y trabajadoras, porque el Centro Ulloa tuvo muchos despidos durante la gestión macrista. Y entre esos, yo fui despedido, yo trabajaba como terapeuta y como acompañando, coordinaba el área de acompañamiento en los juicios de LESA, y por ejemplo, bueno, yo fui uno de los que fue despedido, digamos, ¿no? El área de violencia institucional fue prácticamente desarticulada. Y las evaluaciones de daño fueron prácticamente frenadas durante esos 4 años. Es decir, todas esas personas que estaban esperando que se les reparara, que se la pudiera evaluar para poder acceder a un beneficio por ley, el macrismo lo frenó. Perdón, Jorge, estoy con el tiempo. Te iba a decir que vayas redondeando igual. Bien. Después de Sí. Después de Leonardo volvemos Dale, los sí, tres para hacer me salteo varias diapositivas y voy hacia el final. Perdón, pero... pero después vas a poder volver, ¿eh? Dale, Eso, dale, así dale. que ten No, en quería cuenta que decir esto actual, digamos, hoy el Centro Ulloa está acompañando, bueno, durante ahora la pandemia, muchos de los juicios de lesa humanidad fueron virtuales, igual el Centro Ulloa estuvo acompañando de manera virtual, ahora algunos juicios se están retomando de manera presencial. Actualmente, bueno, durante la pandemia el centro continuó con su asistencia y también con las admisiones. Es decir, hay toda persona que sea víctima del terrorismo de Estado o de la violencia institucional puede llamar al Centro Ulloa y pedir una admisión. Ahí el equipo lleva adelante la admisión de acuerdo al lugar donde vive la persona. Lo puede tomar el equipo del Centro Ulloa o se deriva en una red de colegas que el Centro Ulloa ha ido con a lo largo de estos 10 años, con profesionales comprometidos con
con los derechos humanos en distintos lugares del país. Actualmente el Centro Ulloa asiste a 220 personas que son víctimas del terrorismo de Estado, después en 52 familias, digamos, de violencia institucional, 20 de los cuales se encuentran en tratamiento psicoterapéutico. Esta distinción que nosotros hacemos entre el acompañamiento psicosocial, que tiene efectos terapéuticos, sin duda, y también lo que es el tratamiento psicoterapéutico más tradicional. Y esto es importante en relación a esto que le decía, que el macrismo frenó estas evaluaciones interdisciplinarias. Durante el 2020 y el 2021 se aumentó en un 500% la cantidad de derivaciones en el sistema público para esta evaluación. Es decir, por ejemplo, el año pasado se hicieron 555 evaluaciones de daño. Sabemos que todavía quedan evaluaciones pendientes, pero vamos a tratar de sostener este ritmo que comenzó Laura Sobredo, que fue la directora antes que yo, que hizo un gran trabajo vinculados a estas evaluaciones, en rearmar este equipo de violencia institucional. Bueno, después abrimos a las preguntas. Gracias, Jorge. Al contrario, impecable, Adelqui, gracias, y después volvemos. Bueno, ahora vamos a presentar a otro amigo, colega, Leonardo Gorbach, que es director de protección de grupos en situación de vulnerabilidad de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Fue diputado nacional, secretario ejecutivo de CONISMA y jefe de gabinete del Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Y además, cuestión fundamental también para nosotros, para nuestro gremio, es el autor de la revolucionaria Ley Nacional de Salud Mental. Leonardo va a hablar sobre los derechos humanos frente a los discursos autoritarios en salud mental. Leonardo, tenés aproximadamente 20 minutos. Adelante. Bueno, muchas gracias, Jorge. La verdad que es un placer participar de este encuentro, tenerte a vos de anfitrión, compartir con Adelqui, que es un compañero con el cual estamos trabajando juntos. El Centro Ulloa forma parte de la dirección nacional que está a mi cargo, así que tenemos un trabajo de conjunto cotidiano con él y con todo el equipo del Centro Ulloa. Un placer, además, participar de este encuentro y haber sido invitado por el presidente de FEPRA, también un amigo y compañero, Beto Muñoz, que tanto ha trabajado y tan buena gestión ha hecho al frente de nuestra federación. Y bueno, también un orgullo, de alguna manera, estar representando junto con Adelqui a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en un momento tan especial de nuestro país y del mundo, diría yo. Tener a Horacio Pietragala como secretario de Derechos Humanos de la Nación es una cosa importante, digamos, nos llena de orgullo. No sé si hay otros países en el mundo que se dé esta situación, ¿no? Donde una persona que ha nacido bajo el cautiverio de su madre y que ha tenido que luchar para encontrar su familia y su identidad, sea quien conduce las políticas de derechos humanos del país. Y en ese sentido, además del orgullo, decir que la Secretaría de Derechos Humanos, un poco lo explicaba de ti, tiene como estas dos líneas de trabajo, ¿no? Por un lado, todo lo vinculado a los juicios por la memoria, la verdad y la justicia, los juicios contra los represores, y acompañar todo ese proceso, pero también un trabajo vinculado a los derechos humanos en el presente, porque se siguen, obviamente, violando derechos humanos en el presente y porque es necesario promocionar, particularmente con las nuevas generaciones, y proteger los derechos humanos de nuestro pueblo en el presente. En ese sentido, tenemos líneas de trabajo importantes. No es la idea que hoy recorramos todo lo que venimos haciendo en nuestra dirección,
pero sí reflexionar, lo decía un poco Jorge recién en el título de esta exposición, sobre cómo hacemos frente desde el campo de los derechos humanos a estos discursos autoritarios que han aparecido y que reaparecen cada tanto últimamente, en particular vinculados al campo de la salud mental. Estos días de actividades en relación al mes de la memoria, hemos escuchado, bueno, testimonios, siempre aparecen nuevos testimonios, nuevas historias que nos conmueven en la voz de personas que han atravesado en primera persona la experiencia de la desaparición, la experiencia de la tortura, la experiencia de haber tenido un familiar o un ser querido desaparecido, detenido desaparecido. Precisamente estos días se entregaron unos premios Eduardo Tato Pavlovsky a personalidades de la cultura y del arte, y bueno, una de esas personalidades reconocidas, Cecilia Rosetto, en el acto, cuando recibió el reconocimiento, recordaba, entre otras cosas, la ayuda que le había brindado Fernando Ulloa y otras terapeutas que en ese momento atendían gratis a víctimas, a familiares del terrorismo de Estado. Eso nos tiene que hacer sentir orgullosos y nos tiene que indignar también por esto que acaba de contar Adelki, es esta resistencia de nada más y nada menos que la autoridad de la Facultad de Psicología de la UBA, incomprensible, digamos, resistencia a rendir homenaje a nuestra compañera y expresidenta de la FEPRA, Beatriz Perocio, para poner su nombre en el aula mayor de la facultad. Lo decía, reflexionaba cuando escuchaba estos testimonios, cómo la dictadura ha dejado marcas que no cierran, ¿no? Heridas que no siempre pueden cicatrizar del todo, en términos individuales, pero también en términos colectivos, ¿no? Y en esas heridas o en esas marcas colectivas, yo creo que también debemos inscribir esos discursos negacionistas, esos discursos de odio, esos discursos autoritarios que a veces aparecen, y no necesariamente de sectores minoritarios de la población, frente a determinadas situaciones. Yo quisiera centrarme en las situaciones que más nos tocan desde el campo de la salud mental y que nos han preocupado, porque además de esas marcas vinculadas a ciertos discursos autoritarios que todavía insisten, también la dictadura nos ha dejado esa marca de la lucha, ¿no? De la lucha de las madres, de las abuelas, de los organismos de derechos humanos, y que han sido, como siempre lo recuerdo y lo cuento para aquellos que no han participado por su edad de ese proceso, han sido promotores fundamentales de nuestra ley de salud mental. Recordemos que este año, hace no tanto tiempo, perdón, el año pasado, y creo que este año también, ya estoy un poco perdido con los tiempos, pero tuvimos episodios que los medios de comunicación han sobreexpuesto, porque hay que decir que también estos discursos de odio vienen acompañados por esta posibilidad que tienen los medios de comunicación de poner todos los focos, todas las luces sobre determinados acontecimientos, pero al mismo tiempo invisibilizar otros acontecimientos vinculados con el campo de la salud mental, ¿no? Y me refiero a cómo se ha sobreexpuesto por ahí la situación que ha sucedido con el cantante Chano frente a ese episodio de crisis y la reacción policial y los discursos que han aparecido alrededor de eso, lo mismo que la situación que ha sido dramática de la muerte de tantas personas, hombres y mujeres, que habían consumido cocaína adulterada. Eso ya no recuerdo si fue a principios de este año, si fue ya este año, o a fines del año pasado. Pero frente a esos episodios, lo que aparece enseguida es un discurso vinculado a cuestionar la ley de salud mental, plantear que la ley de salud mental no permite internar, cosa que sabemos que no es cierta, pero en definitiva uno lee detrás de esos cuestionamientos que por un tiempo, digamos, ¿no? 1 o 2 semanas de manera intensiva se sobreexponen en los medios de comunicación sin demasiado argumento, pero uno lee atrás de esos discursos esta idea, digamos, que tan propia de la dictadura, que es que
ante determinados conflictos sociales el derecho es un obstáculo, ¿no? Y ante determinados conflictos sociales el derecho es un obstáculo y por lo tanto hay determinadas situaciones que deben ser consideradas excepcionales y que de alguna manera habilitan a suspender los derechos de las personas y a enfrentar esas situaciones con herramientas que en definitiva son las herramientas de la fuerza, de la imposición del más fuerte sobre el más débil. Y al mismo tiempo vemos como se invisibilizan otras situaciones donde también están vinculadas con el campo de la salud mental, pero donde, por casualidad, las personas con problemas de salud mental no son autores, digamos, de episodios violentos, sino que son víctimas de episodios violentos, ¿no? Han sucedido muertes en el Hospital Borda, recientemente en la provincia de Santa Fe, han sucedido muertes en lugares clandestinos, que en definitiva son esos lugares clandestinos que se amparan en estos discursos y que buscan dar respuesta a estas demandas de atender determinados conflictos sociales por fuera de la ley, digamos, ¿no? Por fuera de toda norma y por fuera de toda garantía. En ese sentido, lo que me gustaría un poco contarles y que tengamos presente quienes, además de ser profesionales del campo de la salud mental, nos percibimos, digamos, y actuamos como militantes por la transformación del campo de la salud mental en nuestro país, de poder tener presente que tenemos herramientas vinculadas a los derechos humanos, vinculadas fundamentalmente al sistema internacional de derechos humanos. Es importante tenerlas presentes y que es importante, llegado el caso, utilizarlas para defender el trabajo que venimos haciendo y que tiene estas idas y venidas, estas situaciones de crisis que muchas veces nos terminan angustiando, nos terminan alarmando y terminan haciendo que incluso estos discursos de que es necesario una reforma de la ley o que es necesario eh, algún funcionario, incluso de nuestro espacio político, del campo popular, ha planteado la necesidad de darle más poder a las familias, digamos, ¿no? Poniendo a las personas con padecimientos mentales en un lugar de objeto o en un lugar de personas que no tienen los mismos derechos que las otras personas con problemas de salud. ¿A qué me refiero cuando hablo de estas herramientas o eh, estas posibilidades que nos brinda el campo de los derechos humanos? Bueno, tener en cuenta que no solamente la lucha por los derechos humanos en nuestro país nos permitió construir una ley de salud mental, sino que también nos permitió dar jerarquía constitucional a los tratados de derechos humanos, y que esa jerarquía constitucional y la aprobación de esos tratados de derechos humanos nos ponen como parte de una comunidad, por un lado la comunidad americana, por la Convención Americana de Derechos Humanos, y que en esa comunidad y en ese compromiso que asumimos a nivel internacional existen mecanismos y existen organismos de custodia, de protección y de promoción de los derechos a nivel interamericano y también a nivel internacional, ¿no? Me refiero, por un lado, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y por otro lado, bueno, a los comités que tiene la ONU, como el Comité de Derechos Humanos y también el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En esas instancias han llegado, y nos toca trabajar junto con la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, en algunas situaciones, casos, que tienen que ver con la salud mental en nuestro país. No son muchos los que han llegado, porque además, bueno, el proceso, digamos, para que una situación llegue a esas instancias lleva su tiempo, porque hay primero una instancia nacional que agotar, vinculado a, bueno, los planteos a nivel judicial interno, pero han llegado algunas situaciones que quisiera comentarles donde la cuestión de la salud mental y la cuestión del funcionamiento de nuestras instituciones se termina discutiendo, dirimiendo en un ámbito internacional. Por un lado, y les voy a dar algunos ejemplos, tenemos en discusión frente o en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un caso sucedido
Sí, hace mucho tiempo, en la década del 90, no teníamos ley de salud mental, pero sí teníamos Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros instrumentos de derechos humanos, donde una mujer fue internada después de un episodio, digamos, de una audiencia judicial, donde lo que estaba en discusión era la salud mental o problemáticas de consumo de su hijo, donde a partir de esa discusión termina ella siendo engañada e internada por unos meses en una institución privada de salud mental en provincia de Buenos Aires. Esa situación, bueno, agotó las instancias internas, llegó un fallo de la Corte, pero finalmente en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se está a punto hoy de firmar lo que se llama un acuerdo de solución amistosa, que va a requerir de un decreto del presidente de la Nación, donde no solamente se establece unas pautas de reparación para la familia de esta persona, de esta mujer, que lamentablemente ya está fallecida, sino también lo que se llaman una serie de compromisos de no repetición, que implican determinadas acciones de política pública, capacitaciones al Poder Judicial, normas que necesitamos promover, y algunas de ellas ya están en marcha, para que estas situaciones no se repitan. En este caso, esto sucedió en provincia de Buenos Aires y parte de los compromisos para la no repetición los asume el Ministerio de Salud de Nación, la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, pero también Salud Mental de Provincia de Buenos Aires, que afortunadamente viene haciendo una transformación y generando herramientas de política pública que ya están dando resultados concretos. Tenemos otros casos, tal vez más graves y más recientes, por ejemplo, la muerte de una persona en un hospital psiquiátrico de la provincia de Santa Fe, después de haber sido encontrado golpeado y después de haber recorrido, como sabemos que sucede, distintas instituciones y haber recibido demoras y rechazos que han dificultado su accesibilidad al sistema de salud mental. Todo esto nos permite, ya sea por la vía de acuerdo de solución amistosa o llegado el caso, eventualmente puede haber fallos de la Corte que comprometen la responsabilidad del Estado argentino, pero en todos los casos hay un estándar y hay un principio de no regresividad que de alguna manera brinda el proceso de transformación y el proceso de implementación de la ley de salud mental en nuestro país. Quiero decir, tenemos sí una discusión interna vinculada a la salud mental, a cómo deben funcionar las instituciones, pero recordemos que tenemos un piso de derechos humanos que debajo del cual no podemos bajar, y que ese piso y esos lineamientos de derechos humanos están, comprometiendo la responsabilidad del Estado argentino a nivel internacional, y que siempre las posiciones, tanto del Comité de Discapacidad de la ONU como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el año pasado ha emitido un fallo importante vinculado a salud mental por un caso sucedido en Ecuador que se llama Huachalá Chimbó, contra el Estado de Ecuador, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado al Estado de Ecuador por la internación sin consentimiento y la posterior desaparición de una persona, precisamente de apellido Huachalá Chimbó, y Ecuador ha tenido que indemnizar, por supuesto, a su familia y realizar una serie de actos reparatorios y de medidas de no repetición. Bueno, yo creo que estas son herramientas que nosotros como trabajadores y como militantes del campo de la salud mental y los derechos humanos tenemos a la mano como para poder defender este proceso de implementación de la ley. Siempre van a resurgir estos discursos autoritarios, no solamente vinculados a la salud mental, lo vemos cuando hay episodios de inseguridad, y lo vemos permanentemente, pero me parece importante que nosotros nos hagamos fuertes, así como decía, hay una herencia, hay marcas colectivas que ha dejado el terrorismo de Estado, el miedo, pero también los discursos autoritarios. También hay marcas y herramientas fuertes que nos han legado los organismos de derechos humanos, que nos hacen fuertes y que nosotros también tenemos que poder aprovecharnos en el mejor sentido y hacernos dueños
empoderarnos de esas marcas y de esas herramientas que tanto han costado construir. Recordemos que Argentina le dio jerarquía constitucional a los tratados de derechos humanos y eso nos pone en una posición de fuerza cada vez que tengamos que dar una discusión vinculada a la validez de la ley de salud mental y a la necesidad de implementación de la ley de salud mental. Bueno, creo que estamos un poco con el tiempo, como para poder hacer un intercambio, Jorge, así que yo dejaría por aquí y espero un poco el intercambio en estos minutos que nos quedan. Bueno, la verdad que escucharlos a ustedes es un placer displacentero, ¿no? Por las temáticas que han decidido abarcar, militar y recorrer. Hay dos cuestiones, en realidad hay varias cuestiones que me gustaría plantear y por ahí por algunos comentarios que han ido llegando también. En relación a la ley de salud mental, Leo, yo hago todo el, después ustedes toman de donde pueden, ¿no? En relación a la ley de salud mental, Leo, yo pensaba que algunos sectores que pretenden voltear la ley, ¿no? Sobre todo voltear su perspectiva de derechos, plantean que no puede ser que uno redacte una ley y se crea que esa ley no se va a poder modificar nunca en toda la vida. Entonces a mí me gustaría que en algún momento pudieras hacer eje un poquito más, aunque ya lo rozaste, en que en realidad lo que se pide es lo que ya está en la ley, solo que lo que no toleran es que lo que está en la ley esté en perspectiva, con perspectiva de derecho. Esto por un lado. Por otro lado, quería preguntar a ambos si ustedes tienen la sensación de un rebrote negacionista, de un retroceso, de un clima negacionista, o si hay algunos medios hegemónicos que nos hacen suponer eso, o por ahí nada, por ahí es que existen las dos cosas, los medios que insisten y un rebrote negacionista. Y lo último, para hacer un ejercicio ilegal de nuestra, ilegítimo, no ilegal, no. ¿Ustedes creen que hay mecanismos psicológicos que sostienen cuestiones como la posición de Canal en relación a Beatriz Perocio, o es solamente un posicionamiento político clarísimo desde el sector que se plantea? Bueno, todo eso tienen 10 minutos. Y nos quedamos los tres. Leo, ¿querés comenzar vos con lo de la ley o cómo crees? No, te dejaría comenzar a vos, que venís un poquito descansado de estos minutos que hablé yo, y después Está quedo bien. yo. Sí, con respecto a lo de Beatriz, es inexplicable, ¿no? que la gestión de una universidad pública, una universidad nacional, se niegue de manera reiterada a una iniciativa que, como señalé el lunes en el Consejo Directivo, una iniciativa que viene acompañada por un sector de profesores, un sector de graduados y graduadas, un sector importante también estudiantil, es también acompañado por la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, es acompañado también por la FEPRA. Es incomprensible, digamos. Además de un sector Y por que... la historia del KI, y por la historia, Claro, sí, por claro, la historia del gremio. claro, sí, exactamente. Y además, digo, esto es una gestión que gobierna la facultad desde el retorno de la democracia. Ellos se definen como reformistas, ¿sí? o que reivindican
la reforma del 18, estamos de acuerdo, pero después cuando hay que reivindicar una compañera como Beatriz, no dicen que no. Con argumentos que no tienen pie ni cabeza, ¿no? Yo el lunes pregunté, digan, expliquen por qué. No, dice, no, tenemos una tradición de que las aulas no tengan nombres. Esa es la explicación. Eso puede ser la justificación por la cual no se reconoce. Pero bueno, esa es la gestión que tenemos en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, una gestión totalmente descomprometida con las problemáticas sociales, totalmente por fuera de los problemas de nuestro pueblo. Es decir, es una universidad que se ha ido transformando cada vez más en una isla. Es una isla donde no se discuten las problemáticas sociales, no se discute los temas que traía Leonardo, no se discuten los temas del consumo problemático, no se discuten los temas de los derechos humanos, no se discute el tema de la aplicabilidad de la ley. La facultad se mantiene al margen de toda problemática social. La Facultad de Psicología de la UBA, ¿no? Yo sé que hay otras facultades que no tienen esa posición. Hay otras facultades que sí, que están comprometidas con respecto a eso. Y para no extenderme, digamos, quería comentar algo en relación a la segunda pregunta que comentaba Jorge. Yo ayer justo, mientras iba a la facultad para acompañar a estudiantes que bueno, si bien no pudimos poner una placa de Beatriz, sí colocaron carteles y también colocaron en los asientos del aula mayor la foto de todos y todas las estudiantes detenidos desaparecidos de la Facultad de Psicología. Y ahí justo miro una red social, Twitter, y uno de los hashtags que estaban más cerca, digamos, era no son 30.000. Y yo creo que una de las cuestiones negacionistas son estas movidas que se hacen muchas veces desde algunos programas televisivos, ¿no? De no son 30.000, no solo de programas televisivos, no solo de determinados periodistas, sino también de políticos. Recordemos que durante la gestión de Macri, o también un funcionario de Larreta, lo pérfido, comenzaron con esto de no son 30.000, comenzaron con, bueno, Macri diciendo el curro de los derechos humanos. Esto, sin duda que hay una intencionalidad, hay un ataque a los organismos de derechos humanos, hay un ataque a los militantes del campo nacional y popular, porque este ataque lo vimos hace poco con el ataque que sufrió Baradel, ¿no? Donde se lo demoniza, se burlan de su característica física, de sus ideas, esto es un ataque, creo yo, a todo el campo nacional y popular. Es un ataque a la militancia por la defensa de los derechos humanos. Pero lo que sí me parece, y con esto cierro, me parece importante, que el macrismo estuvo 4 años, si bien despidió muchos compañeros y compañeras, todo, pero no pudieron meterse con determinada política de Estado por el compromiso de los trabajadores y las trabajadoras de la Secretaría de Derechos Humanos, que no permitieron que el Centro Ulloa se cierre, no permitieron que le sacaran competencia al Centro Ulloa, si bien el tema de violencia institucional lo dejaron acostado, pero el acompañamiento continuó. Y esto no fue por esos funcionarios, que no tienen ningún interés en los derechos humanos. Fue por los trabajadores y trabajadoras de la Secretaría de Derechos Humanos que sostuvieron las políticas públicas de reparación. Gracias. Gracias, Delqui. Sí, Jorge, un poco para contestar brevemente lo que preguntas. Cuando se cuestiona a partir de estos episodios la ley de salud mental y se dice que la ley no permite internar, bueno, todos sabemos que sí permite internar,
y salimos a explicarlo, y está bien que salgamos a explicarlo, pero yo leo que detrás de esa formulación hay algo que no se dice, que no se animan a decir, porque muchos que formulan esto saben que la ley de salud mental permite internar, pero le molesta que ponga requisitos y sistemas de control. Entonces, van contra eso, digamos, ¿no? Van contra un mecanismo que exige determinados requisitos y determinados sistemas de control. Bueno, lo que yo quiero decir con todas las letras es que la ley de salud mental se podría modificar. No me parece un buen momento para abrir una discusión de modificación en este contexto político, en este Parlamento, pero que cualquier modificación que ponga en jaque estos principios fundamentales de derechos humanos, como son el derecho a la autodeterminación, a la libertad personal y a la capacidad jurídica, serían absolutamente cuestionables en las instancias internacionales que mencioné. Y Argentina quedaría bajo responsabilidad como Estado frente al resto de las naciones por haber incumplido ya no la ley de salud mental, sino tratados a los que se obligó frente a otros países, ¿no? Entonces, ahí tenemos, me parece, como una herramienta de trabajo. Ojalá que no llegue a esa situación, pero tener presente que incluso hay observaciones del Comité de Discapacidad de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, que nos instan a implementar la ley de salud mental, a respetar la capacidad jurídica y a continuar con el proceso de desinstitucionalización. Bien. Adelki, Leo, muchísimas gracias. Gracias por la exposición, el compromiso, la profundidad. Y gracias por respetar los tiempos, que no es tan usual también. Así que, y siendo hoy 24 de marzo y alrededor de la temática que estuvimos intentando desarrollar, y sobre todo con que yo creo que sí que hay un rebrote negacionista, voy a citar a alguien que nunca fue santo de mi devoción, ni lo será, que fue Jorge Luis Borges, en un reportaje que le hacen en el diario La Nación en el año 1982. Jorge Luis Borges le dice al director de La Nación: los familiares dicen que hay 30.000 desaparecidos, los militares dicen que son 7.000. El tema es que deberíamos tener en claro es que mientras haya un solo desaparecido, el Estado está con una falta ética gravísima. Y me parece que eso, resumen, y viniendo de alguien que no es del palo y que estuvo acompañando a la dictadura en toda su primera etapa, resume un poco esto en el Día de Memoria, Verdad y Justicia. Los abrazo desde los derechos. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Gracias, Leo. Gracias.